Buenos días a todos y muchísimas gracias por participar vía streaming. Perdonar un poco también por el retraso, que la verdad es que los ascensores del edificio, Fernando, no nos dejan todavía acudir con la puntualidad que nos gusta, pero en cualquier caso estamos encantados de volver a presentar esta nueva edición del Informe Global de Riesgos junto con la Fundación SERES. Muchas gracias, Fernando, otra vez por acompañarnos en este evento que creemos es tremendamente importante, sobre todo en los tiempos que corren. Creo que es ya la 18ª edición del informe y por lo menos la tercera o la cuarta que lo hacemos junto con la Fundación SERES, que como todos sabéis, y sobre todo por la parte, digamos, social del informe, pues tienen un impacto importantísimo, ¿no? Estamos en una época, digamos, en la que vivimos en un mundo que se puede decir casi convulso. Hemos salido y hemos empezado a vivir en esta nueva normalidad después de la pandemia. Se nos cruza por medio la guerra en Ucrania con todo lo que ello conlleva de inestabilidad, de crisis energética, de crisis alimentaria, de movimientos sociales, de inflación. Al final hay una serie de riesgos que el informe de alguna forma también los contempla con una separación, digamos, por los plazos en los que los está analizando. Como en ocasiones anteriores, el informe que pertenece al Foro Económico de Davos, en el que participa Marsh McLennan como uno de los socios estratégicos, y cuenta también con la colaboración de 1.200 especialistas que durante todo el año vienen analizando esta serie de riesgos. Participan también universidades de prestigio como la Universidad de Singapur, Oxford y Pensilvania, creo que es. Además, cuenta con la colaboración de numerosos líderes empresariales, líderes de algunos gobiernos también a nivel internacional, y todo ello se recoge en el informe que nos va a presentar José María Carulla, que es el director general de Marsh y líder de la parte de consultoría de Marsh Advisory. Y también quiero agradecer a Ana Sainz, que va a moderar una mesa redonda en la que participarán también CaixaBank y Cosentino al final de la presentación. Así que por mi parte, como vamos un poco mal de tiempo, Fernando, si quieres dar la bienvenida. Muchas gracias, Álvaro. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer a Álvaro la organización de esta sesión. Y sobre todo la realización también del informe. Y quería agradecerles a todos ustedes su atención a través de streaming esta mañana. SERES es una fundación que tiene 14 años de vida y que nació con el objetivo de ayudar y de empujar a las empresas, no a que ejerzan una labor social como filantropía, sino a que tengan en cuenta el impacto social en toda su actividad. Y para eso SERES desarrolla multitud de actividades y el desarrollo de herramientas. Este informe que presentamos hoy, como decía Álvaro, es el informe número 18 que elabora Marsh, y es un informe en el cual se analizan los riesgos y las tendencias más importantes a las que están sometidas las empresas en el mundo actual. Cada vez hay una exigencia mayor por parte de la sociedad a que las empresas tengan una mayor implicación en lo social y que tengan en cuenta este impacto social en toda su actividad. Hoy día ya no se puede disociar esta exigencia de lo que es la actividad de las empresas. El informe pone de manifiesto tres cuestiones fundamentales que están muy relacionadas con el objetivo y la actividad de las empresas. En primer lugar, la importancia de lo social, la importancia de este compromiso social para conseguir una sociedad mejor. Este es un aspecto que, como decía Álvaro, se ha reforzado de manera relevante durante la pandemia. En segundo lugar, el informe hace énfasis en algo que es ahora mismo el principal objetivo de SERES, que es la medición, el conseguir estandarizar una serie de indicadores para poder medir el impacto social en la actividad de las empresas y que las empresas tengan mecanismos
para comunicar cuál es el impacto social de lo que hacen, que la sociedad sepa a través de esos indicadores cuál es ese impacto y también que los inversores, que cada vez tienen más en cuenta este aspecto, puedan decidir sus inversiones en función de esos indicadores. Hace poco nos comentaba el presidente de la CNMV en un espacio de seres, en líderes responsables, que más del 50% de los fondos registrados en la bolsa española tienen entre los atributos que analizan para decidir una inversión los aspectos sociales y que una de las principales barreras en la actualidad es precisamente que no existen indicadores homogéneos para poder decidir. Y impacto, también mucho énfasis. Eso es. Y el último aspecto que destaca el informe y que veremos a lo largo de la mañana es el del liderazgo. La necesidad de un liderazgo responsable en las empresas, la necesidad del top and the top para llevar adelante esta importante acción demandada por toda la sociedad. Y nada más, quería acabar agradeciendo nuevamente a Álvaro el que haya contado un año más con Seres para presentar este informe y de nuevo darles las gracias a todos por su atención esta mañana. Pues Fernando, muchísimas gracias a ti, es un privilegio tenerte un año más y una petición de que vuelvas el año que viene con nosotros, porque siempre es un impulso a la presentación del informe el contar con Seres y contigo en particular. Así que muchísimas gracias. Voy a dar paso a José María Carulla, que es formalmente quien va a presentar el informe. Como decía antes, José María Carulla es director general de Marsh y es el líder de Marsh Advisory, todo el área de consultoría. Él conoce bien el informe y, como en años anteriores, pues nos lo va a explicar. A todos y damos paso a Fernando. Muchas gracias, Álvaro, y gracias, Fernando, y a Fundación Seres por contar un año más con nosotros en la presentación del informe en esta tercera ocasión que lo hacemos con vosotros. Tomando las palabras tanto de Fernando como de Álvaro, el informe global de riesgos es un informe que desarrolla Marsh McLennan en el seno del Foro Económico Mundial y que tenemos la oportunidad de presentarlo en la reunión anual del foro en Davos. Lo hacemos de esta manera porque lo que compartiré con todos ustedes son grandes tendencias a nivel de riesgos y, como tales, son riesgos que trascienden de lo cercano y se transforman en globales, y como tales, en un foro de esas características es donde se pueden abordar de una manera coordinada para intentar ver cómo estos riesgos pueden ser, digamos, anticipados y en la medida de lo posible mitigados. Espera, hay algo que no funciona aquí. ¿Me puedes darle? Disculpad los rigores del directo. Ya está, gracias María. Disculpad. Bueno, básicamente, como comentaba Álvaro, estamos en la 18ª edición de este informe que se realiza junto con el Foro Económico Mundial. En este año lo que solemos seguir es una metodología similar año tras año, porque lo que busca es dar coherencia a lo que estamos observando cada vez que actualizamos los resultados del informe. Para ello, en esta anualidad hemos contado con la participación de cerca de 1.300 expertos del Foro Económico Mundial que nos han dado su visión acerca de cuáles son las principales amenazas, retos al que el mundo se puede enfrentar con un ámbito temporal de 10 años. No queremos focalizarnos tanto en lo que nos está pasando actualmente, aunque no somos ajenos a ello, y por eso consultamos con 12.600 líderes empresariales de todo el mundo para que nos den su impresión también acerca de cuáles son aquellos retos en el corto plazo. ¿Vale? Este año el informe, además de presentarnos las conclusiones acerca de cómo son los riesgos a los que nos debemos tener en consideración, básicamente lo que introduce también es 2 capítulos, uno en el cual nos invita a pensar en cuáles son aquellos retos más a corto plazo, lo que denominamos el camino a 2025, pero al mismo tiempo se han identificado una serie de riesgos emergentes que están evolucionando de una manera más rápida que el resto y que invita a analizar por qué han evolucionado, qué medidas deberíamos estar emprendiendo para evitar que estos riesgos de hoy se conviertan en las crisis del futuro. Por eso hablamos de cuál es el mundo en 2033. Por último, también, viendo un poco la interrelación entre riesgos de la que venimos hablando hace mucho tiempo dentro del informe, también acuñamos un nuevo término, el término de la policrisis, porque a raíz de lo que hemos estado viendo en estos tiempos, estamos viendo que los riesgos desatan crisis y que las crisis incluso se pueden llegar a, digamos, a unificar en el tiempo, desatando pues, lo que sería una tormenta perfecta. Y el informe nos invita a pensar en cuál podrían ser aquellos escenarios para que tengamos una mente abierta
acerca de cómo estos riesgos nos pueden afectar, porque realmente el objetivo del informe es alertar con el objetivo de que las organizaciones podamos introducir estas preocupaciones globales en nuestros análisis, básicamente para tres cosas: identificar si estas preocupaciones nos pueden afectar, en el caso de que nos puedan afectar, ver si estamos suficiente o insuficientemente preparados, y si no lo estuviéramos, qué acciones debemos emprender para mitigar los efectos de ese riesgo y contribuir a la prevención frente a estos riesgos. Entrando ya en la encuesta de percepción de riesgos, lo que han desarrollado estos cerca de 1.300 expertos, simplemente queríamos trasladar en un primer inicio que el panorama a muy a corto plazo lo que nos está mostrando es que viejos riesgos o viejas situaciones que creíamos un poco ya que habían desaparecido de nuestro entorno en las economías más desarrolladas, pues han vuelto de manera abrupta como consecuencia de la salida de la pandemia y el conflicto bélico en Ucrania, que aspectos que queríamos absolutamente, digamos, olvidados, como crisis de alimentos, como crisis de suministros, vuelven a estar de nuevo en nuestra mesa. Por eso las 5 principales preocupaciones a muy corto plazo se centran en esa crisis energética centrada en el acceso a unos recursos que a veces son más escasos. Por otro lado, el crisis del coste de la vida, entendiendo que la renta disponible de las familias se ha visto muy erosionada principalmente por el uso de los recursos a la raíz de la salida de la crisis y por determinadas influencias del entorno. Por supuesto, la inflación es uno de ellos. El informe cerraba que en 2022 la inflación a nivel global estaba en torno al 9%, anticipaba que en 2023 estaríamos en niveles del 6%. Yo creo que está a punto de salir la inflación, digamos, la anticipación de la inflación a junio, y estaba hablando de niveles cercanos entre un 3, 2, pero que la inflación subyacente está en niveles del 6 aproximadamente. Al mismo tiempo estaba anticipando que para 2024 pues estaríamos en torno a un 3 aproximadamente, ¿vale? Con lo cual estamos viendo que hay buenas noticias a largo plazo, pero que realmente es una problemática que nos preocupa mucho en los temas anteriores. Volvemos a hablar de la crisis alimentaria, un aspecto que creíamos que había desaparecido en nuestra vida y que efectivamente hemos vuelto a descubrir a raíz de la importancia que tiene Ucrania en el suministro mundial de alimentos, no pensando única y exclusivamente en las economías más desarrolladas, sino el impacto que puede tener en las economías en vías de desarrollo. Uno de los aspectos fundamentales que incidirán sobre todo en los aspectos más sociales, exacerbando o incrementando determinados riesgos que veremos más adelante. Y por supuesto la preocupación sobre la seguridad cibernética. Es algo que quizá parece que con estas nuevas amenazas puede haber quedado un poco en segundo plano, pero efectivamente sigue habiendo mucha preocupación sobre cómo las organizaciones podemos seguir respondiendo frente a las demandas de la sociedad, que es la seguridad de la información, la continuidad de estas operaciones. Son aspectos que siguen estando allá y que preocupan. Y en este gráfico que tenemos a mano derecha, sobre todo lo que estamos viendo es que, más allá de optimismo o pesimismo, sobre todo sigue persistiendo la sensación de que estamos todavía en un entorno tremendamente volátil y no tenemos claros acerca de hacia dónde van a ir los temas. Algo que incide sin duda en las decisiones estratégicas que como empresarios, como empresas, podamos estar desarrollando. Si nos centramos, por otro lado, en los resultados del informe, como señalábamos tanto Álvaro como Fernando, parece ser, lo que estamos trasladando es una visión más a corto plazo de cuál podría ser las cosas que nos preocupan a corto, y luego una visión a 10 años. Aquí lo que es interesante, como hacemos cada año, es que los riesgos los estamos aglutinando siempre en 5 grandes categorías en función de cada una caracterizada por un color. Estamos hablando de riesgos económicos en color azul, riesgos medioambientales en color verde, riesgos geopolíticos en color naranja, sociales en color rojo y tecnológicos en color morado. Aquí lo que vemos a corto plazo en el top 5 es que cobra gran importancia los riesgos sociales. El crisis del coste de la vida, el informe alertaba que la evolución que estamos observando en tipos de interés podría llevar el incremento del coste de las hipotecas hasta un incremento de un 35%. Realmente los números que estamos observando sí generan realmente un incremento en las necesidades de las familias para poder hacer frente a este coste. Se estaba comentando estos días que cerca de un 30%, entre un 30 y un 50% de la renta disponible de las familias se está dedicando a aspectos relacionados no tan solo con la respuesta a los costes como puede ser los costes financieros, sino al mismo tiempo con aspectos relacionados con el coste de la energía, que también está subiendo. Al mismo tiempo el coste de los alimentos, realmente también incide que un 15% aproximadamente de la renta disponible se está dedicando a ello, con lo cual se está concentrando mucho la renta disponible de las familias para poder responder a necesidades básicas, lo que realmente incide en que otras necesidades fundamentales, como puede ser el acceso a la salud, como el acceso al bienestar, queden en segundo plano. Y eso sin
en duda es uno de los riesgos que exacerba aspectos relacionados con la erosión de la cohesión social y la polarización. Realmente eso puede tender a que la sociedad se polarice, puede tender incluso a que no solamente desde la perspectiva de la habitación entre las personas, sino también en que llegue a que eso polarice la escena social y política, y que ello lo que impida sobre todo es el poder alcanzar acuerdos a nivel global para poder afrontar los retos del pasado. Veis también que aparecen con fuerza los riesgos medioambientales. Están el segundo punto, lo que serían los desastres naturales extremos, cosas que ya hemos vivido recurrentemente. Estamos saliendo ahora de una ola de calor extrema y sequía, con unas lluvias torrenciales y muy localizadas. Volvemos otra vez ahora a una época de calor, pero si ampliamos el marco a nivel global, pues estamos teniendo unos incendios devastadores en Canadá, que está llegando ya los efectos hacia el resto del mundo. Al mismo tiempo estamos viendo que irrumpe el fracaso de la mitigación en el cambio climático. Era algo que era más a largo plazo y parece que ya estamos viendo que no hemos llegado a ello. Y muy interesante hablar de los conflictos geoeconómicos. La geopolítica estaba en los últimos informes lejos del ranking principal, pero estamos viendo que los conflictos políticos se están trasladando a la geoeconomía. Las cadenas de suministro se han visto muy tensionadas y estamos viendo cómo ciertos países están utilizando la vertiente económica para limar ciertas rencillas políticas en el tiempo. Estamos hablando de conflictos tanto en el sudeste asiático como aspectos relacionados con medidas proteccionistas que, por otro lado, limitan también los flujos de personas, un riesgo, una vez más, social. A largo plazo se consolidan los riesgos medioambientales en el top 5, ¿vale? 4 de ellos están allá, y rompe con importancia dos aspectos. Uno, ya no ponemos en duda el tema de la mitigación, sino que ya empezamos a plantearnos si podremos adaptarnos. Eso yo creo que es un aviso a navegantes para que podamos seguir trabajando. Y por otro lado, aparece con fuerza la pérdida de biodiversidad. Es un aspecto que incidiremos un poquito más tarde. Lo que estamos viendo también, el quinto riesgo, la migración involuntaria, muy vinculada tanto a factores eminentemente políticos como también al efecto que el clima está ocasionando sobre áreas que realmente van a dejar de ser viables por la exposición al riesgo de clima, y que ocasionará esa migración masiva de carácter involuntario, y que si lo confrontamos con medidas proteccionistas estamos viendo que el cálculo ejecutivo a nivel de riesgo social se incrementa. Aquí he querido trasladaros la parte de los top 10, simplemente para llamar la atención de que podéis observar que en el top 10, si bien los riesgos medioambientales ocupan 6 puestos, el siguiente preocupación son los riesgos sociales, ocupando 2 de ellos. Sin olvidarnos, por supuesto, del aspecto tecnológico y, obviamente, la parte geoeconómica y geopolítica. ¿Vale? No quería dejar de recordar que uno de los aspectos fundamentales de esta análisis de riesgos es la interconexión entre ellos. En este gráfico podemos ver cómo todos ellos tienen cierta relación, pero sobre todo quería llamar la atención sobre la importancia de los riesgos sociales, y el volumen del círculo denota cuál es esa importancia en todo, digamos, la interrelación entre riesgos. Por eso es importante un foco muy específico en cómo abordamos estos riesgos sociales de una manera constructiva para mitigar los efectos que pueda tener a nivel global, ¿vale? Dentro del Camino a 2025 observamos en los próximos 2 años los retos. Como os he comentado hasta ahora, preocupa mucho el coste de la vida y la disposición de recursos para poder frente a ello, en un entorno en que, cuando hablamos de recesión económica, estamos viendo cómo la subida de tipos de interés ha acabado con la financiación barata, lo que significa que entonces esto podrá influir seguramente en posibles estancamientos de la economía, y que llegamos a entrar en recesión, como ya se está hablando que en Estados Unidos han entrado, en Europa vamos a ver qué es lo que sucede, y eso es un riesgo que dificulta todavía más el tomar decisiones. La polarización social, como decíamos anteriormente, se puede incrementar y puede incidir en cómo limita la capacidad de responder a los retos que tenemos delante. Por último, hablamos de 2 aspectos: la guerra geoeconómica, sobre todo pensado desde la perspectiva del impacto que puede tener las cadenas de suministro, que las estamos acercando cada vez más, y se está poniendo en duda el concepto de globalización frente a la localización, sin a veces ver cómo realmente hay ciertas tensiones en la capacidad local para responder a retos globales. Otro aspecto fundamental a considerar. Y por último, la parte climática. Uno de los aspectos que nos preocupa más es que toda esta amalgama de preocupaciones requiere que nos focalicemos probablemente en el muy corto plazo para responder a diferentes aspectos, y que dejemos de lado un reto que, como hemos visto 10 años, se centra en el clima, y que con no poder disponer de recursos, no poder disponer de actividad para ir frente a ello, nos impida
el prepararnos para lo que nos puede llegar dentro de los próximos 10 años. Aquel refrán español que dice que el árbol nos impide ver la inmensidad del bosque. Esto sería un poco la conclusión. Si nos vamos al mundo en 2023, identifica 5 grandes escenarios de riesgo que podrían llevarse a cabo. El primero de ellos tiene que ver con la biodiversidad. Nos hemos centrado mucho en proteger el clima y ahora, a medida que vamos avanzando, estamos viendo que algunas acciones que hemos desarrollado quizás no están teniendo el resultado esperado, ya no solamente en protección del clima, sino en protección de biodiversidad. El informe nos avisa acerca de que la pérdida de biodiversidad está incidiendo en las cadenas en la cadena alimenticia, lo que puede sin duda llegar a generar también grandes migraciones masivas, todos aspectos relacionados con el riesgo social y sobre todo también viendo cómo al habilitar determinados espacios estamos poniendo en duda otro recurso importante. El informe intenta dar algunas ideas acerca de cómo podemos empezar a trabajar. Sin duda no es exhaustivo, son ideas para que en el Foro Económico Mundial y cada uno de nosotros podamos pensar cómo evolucionarlo. En este caso he seleccionado un par, es decir, intentemos entender el análisis de datos para entender cómo podemos hacer convivir la protección del medio ambiente con la protección de la biodiversidad y al mismo tiempo buscar nuevas políticas que estimulen, por ejemplo, el no uso de antibióticos o el uso limitado de antibióticos para que no se incorpore en la cadena alimenticia. El segundo punto que alerta el informe es acerca de los sistemas sanitarios al límite. Esto sí que tiene una relación muy directa con todo lo que tiene que ver con los riesgos sociales, porque lo que estaba alertando es que el incremento de la morbilidad, entendiendo como el porcentaje de enfermedades sobre el volumen de población, se está incrementando en un entorno en que el sistema de salud sale agotado ya de la pandemia y donde realmente las tensiones económicas y de servicio a la deuda pues pueden hacer que no podamos reforzar adecuadamente el sistema sanitario. El informe alerta de que eso lo que puede llevar a coincidir es que la sociedad se pueda separar en 2 grupos, a los que tienen acceso a una sanidad determinada y los que no van a tenerlo, y eso hay que intentar encontrar vías para solventarlo. Además de ello, considerar que los profesionales sanitarios tienen que seguir reforzándose para poder dar este servicio. Como idea, estimular iniciativas de colaboración pública y privada para poder encontrar esa solución o incluso lo que comentábamos, el uso de antibióticos en la agricultura. El tercer punto que preocupa es la escalada bélica. Hemos entrado, a raíz de la guerra de Ucrania, muchos países hemos identificado que quizás no estábamos suficientemente preparados, preparados poco para defender sus intereses, y eso es lo que está haciendo es que se refuerce, que se incremente el gasto militar, y eso, más allá de ese aspecto que se deriva el gasto de otras partidas, como más de uso social, puede llevar a que los conflictos se desaten por motivos en los que antes no estábamos, digamos, más que preparados. Estamos hablando de la preocupación sobre las roturas en el pacto de la no proliferación de armamento nuclear. Esto ahora lo vemos muy claro a raíz de lo que sucedió con la guerra con Ucrania y un poco la amenaza permanente de pulsar el botón rojo. Podemos verlo también con aquel episodio en el que un caza con un dron americano fue derribado por un caza ruso en la zona del Mar Negro, si no recuerdo mal. Vemos que realmente las tensiones se están multiplicando, y no solamente a corto plazo en lo que estamos viendo aquí, sino que se pueda trasladar a otros ambientes como la guerra en el espacio y en el ciberespacio, algo de lo que ya hablamos en su momento. Obviamente aquí se habla de reforzar un poco el acuerdo internacional sobre cómo se debe evolucionar y reafirmar el control de la proliferación de armas nucleares. El cuarto punto que alerta el informe es relacionado con los derechos digitales de las personas. Cada vez más aquí estamos hablando que hasta ahora nos preocupaba nuestra cuenta corriente, que nos la pudieran robar, nuestros datos personales. Ahora ya con el desarrollo de las tecnologías estamos hablando pues de muchos más dispositivos de captación de información de una manera, digamos, aceptada o no aceptada, y al mismo tiempo estamos viendo cómo utilizando herramientas como inteligencia artificial el uso de los datos se puede tergiversar. Hablamos de ciudades inteligentes donde cuando entramos ya están controlando nuestros movimientos, hablamos de conocimiento biométrico, estamos hablando incluso de los mensajes de audio de WhatsApp que también que generan trazabilidad. Todo eso es bueno en la medida en que el uso es adecuado. La preocupación viene sobre todo el no saber qué se está haciendo con esos datos y en determinados entornos políticos que pueda ser utilizado como herramienta de represión hacia otros grupos minoritarios. ¿Vale? En este momento tenemos que ver cómo la innovación tecnológica y la protección de la seguridad tienen que ir entrelazados, y eso es un aspecto que realmente a las organizaciones tenemos un papel muy importante que jugar.
El quinto y último aspecto está relacionado con la crisis de deuda que pueda amenazar la estabilidad financiera mundial. ¿A qué nos referimos? Nos referimos que tras estos años en que, digamos, a nivel global la situación financiera, pues estamos hablando de quizá estancamiento, estamos hablando de altos tipos de interés, menor capacidad de servicio a la deuda, eso lo que va a hacer es que salgamos menos preparados para posibles crisis a futuro, digamos, a nivel mundial, que no podemos reaccionar. Preocupa sobre todo en países emergentes y que eso lleve a una quiebra de un Estado por una migración o una salida de dólares de aquellas economías y sobre todo también, y la vertiente más social, el hecho de que los Estados no puedan responder a aspectos como, por ejemplo, la inversión en infraestructuras y el capital humano, ¿vale? Cómo realmente podemos responder a esa sociedad. Iniciativas que se pueden proponer estarían vinculadas con aprovechar las iniciativas de desarrollo sostenible para poder considerar posibles revisiones de deuda o incluso la consabida revisión de la deuda por países. El último punto que quería comentar del informe está relacionado con la policrisis. Sin entrar a profundizar en ellos, nos hemos planteado cómo podría ser una policrisis en el futuro. Y en el futuro hemos considerado dos variables de las que hemos venido comentando: el nivel de cooperación y el nivel de acción climática. Y en función de la mayor o menor cooperación y de la mayor o menor acción climática, identificar qué podría llegar a pasar. Lamentablemente, la parte superior no nos dice que el futuro sea magnífico, pero sí nos alerta de que tenemos que tomar acción sobre ello y nos alerta de que realmente pensemos cómo, adoptando estas acciones, podremos lograr anticiparnos a riesgos de mayor trascendencia. Este es un ejercicio que lo que invita es a que, desde una manera, pensemos en otros escenarios que se puedan producir. Y por último, en algunas conclusiones para las empresas, el informe también lo que quiere es no poner una visión, digamos, alarmista de la situación, quiere ser constructivo y por eso a las organizaciones empresariales lo que nos traslada son ideas relacionadas como: tengamos claro cómo nuestra cadena de suministro, cómo nuestra estructura está expuesta a determinadas tensiones geopolíticas por esta situación de tensión que estamos viviendo. Al mismo tiempo nos anima a seguir esos marcos de ESG y climáticos para incorporarlos a nuestras políticas, ya no solamente para ser más resilientes como organización, sino también para reforzar el interés que otros grupos de interés, como los inversores que comentaba Fernando antes en su presentación, y al mismo tiempo en nuestros propios clientes, que cada vez nos demandan más, podamos ser mucho más, digamos, estar más preparados. Hablamos también de invertir en ciberseguridad, os lo estaba comentando, realmente es importante que no bajemos la guardia. Nuestros clientes confían en nosotros para que sus datos estén salvaguardados y puedan venir a trabajar con nosotros, y al mismo tiempo los sistemas cada vez son más importantes en el desarrollo de nuestra actividad. No debemos bajar la guardia en este aspecto. Por supuesto, las personas es uno de los principales activos de toda organización y debemos innovar en la forma de atraer y retener el talento clave. Y este aspecto de crisis del coste de la vida nos tiene que animar a pensar en vías alternativas para ayudar a nuestros empleados a poderlo afrontar de la mejor manera posible. No solamente es hablar de conciliación, que sí es hablar de cómo ayudarles a poder enfrentarse a estos retos desde una perspectiva empresarial. Y por último, que mitigación de riesgos y resiliencia es algo que es necesario para todas nuestras organizaciones. Os dejo aquí colgadas algunas ideas que compartiremos con vosotros y con la Fundación para que pueda cargarla en la sesión. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya parecido interesante y nos abrimos al debate. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, José María, muchísimas gracias a Mars, muchas gracias, Álvaro, por darnos un año más, por tercer año consecutivo, la oportunidad de poner el foco en el aspecto social de este informe que presentáis ya durante tantos años. Nosotros de verdad que utilizamos el informe como una brújula, ¿no?, para entender cómo las empresas deben responder a los aspectos sociales y sobre todo para poder ayudaros a entender cuáles son nuestras estrategias y cómo, como ha dicho Fernando, incluir la S y vincularlo con el impacto económico. Nos parece claro que cada vez, y lo ha dicho también José María, vivimos en un entorno mucho más volátil, mucho más incierto, donde hay que dar respuestas
mucho antes, respuestas inmediatas. Por ejemplo, el ejemplo que hemos vivido hace poco y que tenemos todos presentes es la pandemia o la guerra de Ucrania, o ahora mismo pues los fuegos que tenemos en Canadá, que los estamos viendo presentes. Y las empresas tenemos que estar preparados. Entonces, estar de alguna manera y observar qué es lo que está pasando y una mirada global y tener la oportunidad de tantos expertos que nos adelantan esos riesgos tanto en el corto como en el largo, nos parece que es algo que todas las empresas podemos utilizar y reflexionar. Y desde luego en Seres nos ayuda, como he dicho, para cerrar los contenidos que vemos cada año. En estos momentos, después de escuchar el informe, lo que nos gustaría es otro de los atributos de Seres, que es ver la visión práctica de las empresas, y por eso pues tengo aquí a 3 grandes expertos que representan distintos sectores y a los que les voy a dar todo el protagonismo en esta parte para que ahora sí nos digan cómo interpretan ellos, cómo analizan el informe y cómo se ven de alguna manera afectados. Bueno, pues aquí a mi izquierda, en primer lugar, tengo a Guillermo Sauco, que es director de auditoría interna del Grupo Cosentino. Seguidamente está Xavier Fortuny, que es director de riesgos de sostenibilidad de CaixaBank, y, como no, José María Carulla, que es Managing Director de Mars España. Bueno, José María nos ha dejado claro, ¿no?, los riesgos a los que nos enfrentamos y además bueno, es un experto que lo lleva haciendo durante muchísimos años, y nos ha dejado claro también los retos, ¿no?, las incertidumbres con las que las empresas tenemos que gestionar tanto la actividad económica como el impacto social. Realmente a mí en esta primera ronda lo que me gustaría saber es cómo vosotros integráis estos riesgos, cuáles son los que más creéis que os afectan y cómo estáis preparando a vuestras organizaciones, bueno, pues para de alguna manera dar respuesta a los mismos. Si te parece, Guillermo, empezamos por ti. Estupendo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Fundación Seres por un año más poder contar con la participación de Grupo Cosentino en la presentación de este informe, y asimismo dar la enhorabuena a Mars por el ejercicio anual que hacen de emisión de este informe, que sin duda es un documento de referencia para los departamentos corporativos de riesgos de las distintas empresas. Como decíais, vivimos en un entorno, ¿no?, en el que parece que toda esta incertidumbre se ha vuelto sistémica. Siendo así, es complejo escoger 3 riesgos concretos, pero si tuviera que elegirlos, creo que en primer lugar tendríamos las tensiones geopolíticas. Como decía José María, pues parecía que las guerras ya quedaban como algo del pasado, pero recientemente hemos visto la situación en Rusia y en Ucrania. Si siguen intensificándose esas tensiones geopolíticas, se pueden producir situaciones no deseadas, como cortes en las cadenas de suministros, crisis energéticas que recientemente hemos vivido. Pueden producirse políticas arancelarias más proteccionistas entre países, y todo esto obviamente pues no es bueno para la industria ni para las empresas. En segundo lugar, lo mencionan muy claramente, ¿no?, en el Global Risk Report, están los riesgos medioambientales. Yo en concreto me centraría en el cambio climático, visto desde 2 perspectivas. La primera sería, la Unión Europea es muy consciente de que el cambio climático está aquí, es una realidad, y está legislando para alcanzar el objetivo del año 2050, 0 emisiones, pero esta legislación tiene que venir acompañada de la inversión y de los cambios tecnológicos necesarios, porque de lo contrario no vamos a poder alcanzar el objetivo, y además debe de ser viable alcanzarlo de una forma rentable. No hay nada peor que se le exija a una empresa hacer determinados cambios y que eso provoque que esa empresa no sea competitiva, incurra en pérdidas, porque al final lo que sucederá es que la empresa, si no es rentable, pues desaparecerá. Entonces este cambio tiene que venir acompañado de la tecnología y de una tecnología que sea viable y rentable para la industria. Y en segundo lugar, lo mencionaba también José María, en cuanto al cambio climático, pues lo estamos viendo. Cada vez los fenómenos atmosféricos y climáticos son más agresivos, pueden producirse desastres naturales de una forma mucho más frecuente que afecten a las cadenas de suministro, por ejemplo, o a las infraestructuras claves de la sociedad.
y del mismo modo el clima parece que cada vez es más extremo, ¿no? Podrían venir sequías muy prolongadas que afecten pues, no solo a las personas, a los seres humanos, sino a la actividad de las industrias. Y en tercer lugar, pondría la parte de seguridad de las personas, que es un riesgo inherente a toda empresa con actividad industrial. En el caso de Cosentino, desde hace años venimos haciendo inversiones millonarias para prevenir en materia de seguridad, no solo para nuestros trabajadores, sino también para todos nuestros stakeholders. Así recientemente lanzamos Silestone Hybrid, es nuestra marca principal, y bueno, pues se trata de un producto mucho más seguro para aquellos colaboradores que tratan nuestros materiales y los transforman en productos a medida para los consumidores finales. Pues buen repaso y buena tarea, ¿no? Porque al final es verdad que todos los riesgos, también lo ha dicho José María, están interconectados, y también en tu exposición, Guillermo, lo has comentado, ¿no? Como la parte medioambiental, la social y la geopolítica al final termina también en las personas, ¿no? ¿Cómo lo hacéis, integráis vosotros, Xavi? ¿Cómo os afectan y qué riesgos principalmente estáis observando en el sector financiero? Primero, gracias, Ana. Agradecer a March y a Fundación Ceres de contar con CaixaBank en esta sesión. Revisando el informe, sí que te das cuenta de que es un análisis muy holístico, y observando cómo estamos trabajando en CaixaBank desde lo que es los planes estratégicos a 3 años, en el plan estratégico reciente 2022-2024, uno de los 3 pilares es el aspecto de sostenibilidad. Queremos ser referentes en sostenibilidad en Europa, y cuando lo declinamos en el plan de banca sostenible, en estos 3 años, hay una coincidencia muy alta en los riesgos que hay aquí y el plan de banca sostenible. Nosotros, por una parte, ambicionamos a impulsar todo lo que es la transición sostenible, tanto de las empresas como de la sociedad. Por tanto, todos los riesgos en verde, que comentaba antes José María, entrarían dentro de toda esta ambición, en impulsar, como comentaba, la transición sostenible. En todo lo que es lo social, estamos focalizados en liderar el impacto social positivo. Antes, cuando comentabais en la introducción por parte de Fernando y Álvaro, pues el cálculo de impacto dentro de lo que son las inversiones. Por tanto, todo lo que son los aspectos tanto de inflación como de impactos directamente en lo social estarían englobados dentro de esta segunda ambición, que es liderar el impacto social positivo, y un aspecto que nos distingue, que es favorecer la inclusión financiera, sobre todo de los colectivos más vulnerables. Y habría un tercer grupo, que antes comentaba Guillermo, que sería todo el grupo, diríamos, de tanto geopolíticos como de tecnología, y hay una de las ambiciones, que es la tercera, que es promover una cultura responsable siendo referentes en gobernanza, en el sentido más amplio. Por tanto, la coincidencia de poder agrupar, diríamos, lo que es nuestras ambiciones en el plan de banca sostenible con cómo se han declinado aquí los riesgos, creemos que vamos en la dirección alineada con el Global Risk Report de Marsh & McLennan. Quizás aquí, si pusiéramos un foco prioritario y por las necesidades más acuciantes, aunque los he citado, diríamos, por este orden, en la parte de impulsar la transición sostenible, liderar el impacto social positivo y en este caso favorecer la inclusión financiera y finalmente la gobernanza, querría cambiar el orden, en el sentido de que lo social es lo primero, y en estos momentos creemos que, más allá de que el orden, diríamos, del producto del orden de factores no afecta al producto, sí que quería hacer una especial mención a la parte social del informe, porque tanto en el corto plazo es donde tenemos que poner más foco. Pues muchísimas gracias, Xavi. La segunda ronda de preguntas hablaremos en lo social, que también nos decía José María, que la verdad que este año las manchas rojas predominan, ¿no?, frente a las geopolíticas y medioambientales. Y José María, ahora te pedimos que te cambies un poco de gorra, ahora ya te centres en Marsh, no solo en el informe, y nos gustaría también conocer cuáles son los 3 riesgos que para vosotros son más fundamentales en Marsh en estos momentos. Gracias, Ana. Me será complicado cambiarlo, ¿no?, porque lo fácil es adherirme al informe,
Pero bueno, si nos centramos en 3 retos que como organización, teniendo en cuenta que nosotros somos una empresa de servicios profesionales, nosotros vendemos servicios, vendemos asesoramiento, somos una empresa con 85.000 empleados, realmente lo que a nosotros nos está preocupando mucho es la parte del talento, personas, realmente es la máquina que hace que esta compañía funcione y es lo que ocasiona que nuestros clientes confíen en nosotros, con lo cual mucho foco en persona, como riesgo en el sentido de cómo podemos seguir ayudándoles en esa versión de atracción, retención, ayudar a que realmente se desarrollen como profesionales y que impulsen la tipología de servicios. Un segundo riesgo entendido sobre todo en cómo nosotros nos relacionamos con nuestros clientes, y ese segundo riesgo incorpora mucho toda la perspectiva de la sostenibilidad desde el momento en que la sostenibilidad cambia muchas reglas, tanto para nosotros como para nuestros clientes. Y realmente todos los nuevos retos de la sostenibilidad, de ESG, poder incorporarlos y estar atentos para poder adaptar nuestras políticas y para poder adaptar nuestros servicios y poder estar junto a ellos en que realmente todos estos aspectos se consideren. Y el tercero, y no por ello menos importante, comentaba antes que la tecnología es un elemento fundamental. Nosotros somos conscientes de que tenemos mucha información de nuestros clientes, tenemos que poder trasladar nuestros servicios de una manera constante, protegiendo su información, utilizándola de forma en que les beneficie, con lo cual otro de los riesgos que tenemos muy presente es cómo todo el ámbito de la ciberseguridad, digitalización, todo eso lo podemos, digamos, proteger adecuadamente para estar disponibles y dispuestos para poder trasladar nuestros servicios de la mejor manera posible. Esto por mencionar a 3, pero coincido con ellos que aspectos más globales, como tiene que ver con la geopolítica, con las cadenas de suministro, son aspectos que no escapan a nuestro interés, desde la perspectiva en que quizás tenemos una cadena de suministro menos intensa que la que podéis tener en Cosentino, pero que realmente sí que tenemos que estar muy atentos en cómo poder ser resilientes para poder seguir dando nuestros servicios a nuestros clientes. Pues claramente, José María, esa mirada, ¿no?, a buscar esa resiliencia y a integrar el valor económico y el valor social también es algo que conocéis que hacemos en Seres, ¿no? Y efectivamente también muchos de los aspectos que habéis mencionado están en la herramienta de medición que ha trasladado antes Fernando, que es el índice de huella social, ¿no?, que busca cómo nosotros podemos prepararnos para generar impacto positivo en empleados, que en el talento que tenemos, en los clientes, en la sociedad y en los proveedores, ¿no? Y al final, cómo medimos todo ese impacto y además cómo nos hace más fuerte, porque tenemos que generar también entidades y empresas más rentables y que sean tractores de la economía de nuestro país. Me gustaría en esta segunda ronda, ya que además, bueno, pues lo ha dicho José María, no solo Seres, que realmente este año el informe está basado y tiene muchas manchas rojas que por desgracia pues nos gustaría que no estuviesen, y además que todos los aspectos están interconectados, poner esta segunda pregunta en tono centrado, especialmente en la S. Nosotros conocemos además, y de manera repetitiva también, el índice de confianza, el Trust Barometer, nos está diciendo que las empresas son realmente agentes de cambio social y que cada vez tenéis más implementado estratégicamente la S dentro de vuestras compañías. Y los ciudadanos, la sociedad, los competidores, realmente confían en las empresas para que hagáis este cambio. ¿Cómo estáis desde cada una de vuestras organizaciones, y volvemos a empezar, si te parece, Guillermo, por ti, actuando en positivo sobre lo social? ¿Qué temas estáis de alguna manera interactuando, tanto a nivel medioambiental como a nivel tecnológico, para que tenga impacto positivo en las personas, y cómo correlaciona con lo que hemos comentado de los riesgos que aparecen en el informe? Ese es un tema interesante. En Cosentino, dado que es una empresa de capital 100% familiar, pues existe una sensibilidad especial, ¿no?, hacia lo social y hacia la herencia que dejamos a las futuras generaciones. En el campo del medio ambiente es algo de lo que estamos especialmente orgullosos. Me gustaría destacar 3 hitos o tres factores relevantes. El primero es la producción con energía eléctrica 100% renovable. Un porcentaje alto de esta energía eléctrica proviene de la planta fotovoltaica que inauguramos el año pasado, con una potencia de 20 megavatios pico, y bueno, se sitúa entre las más grandes de Europa para autoconsumo industrial y la más grande de España. Asimismo, en cuanto al agua, estamos ubicados, nuestras fábricas están en Almería,
donde el agua es pues un bien muy, muy preciado, muy escaso, y bueno, pues hemos sido capaces de a día de hoy poder decir que producimos con agua 100% reciclada. El 99% del agua que usamos en nuestros procesos productivos es reciclada y reintroducida en el ciclo, y el 1% restante que se pierde vía mermas lo estamos obteniendo de aguas residuales de las poblaciones cercanas, las cuales tratamos en una planta de tratamiento terciario e introducimos el agua ya con la calidad necesaria en los procesos industriales. Asimismo, algo que nos enorgullece es poder decir que otra de nuestras marcas, la segunda marca más importante que comercializamos, que es Decton, es neutra en carbono desde punta a punta, es decir, desde el suministro de las materias primas que permiten la fabricación del producto hasta su distribución. En segundo lugar, desde el punto de vista de lo social, pues algo que nos enorgullecemos mucho en Cosentino es de la generación de empleo. El año pasado generamos más de 400 puestos de empleo, ya casi alcanzando la cifra de 6.000 empleados en todo el grupo, lo cual es una cifra, yo creo, que a tomar en cuenta, máxime considerando que ya en 2021 veníamos de crecer en otros 700 empleados, y además todo ese empleo es empleo de calidad, porque el 98% de la plantilla tiene contrato indefinido. Asimismo, desde la Fundación Seres, lo conocéis bien, tenemos el programa Cosentino Care, desde el que hacemos contribuciones de diversa índole a proyectos sociales, medioambientales, deportivos, etcétera. Y finalmente hemos hablado mucho de la seguridad, de la ciberseguridad, de las nuevas tecnologías. En cuanto a esa materia también estamos haciendo labores importantes. La empresa ha hecho diversas inversiones en los últimos años para fortalecerse, y desde hace varios años estamos haciendo un trabajo importante de concienciación y formación de nuestros empleados, que al final no dejan de ser el eslabón más débil ante potenciales ciberataques. Y por último, bueno, están las tecnologías disruptivas. Va a ser un reto integrarlas en nuestros procesos. Nosotros ya estamos integrando la inteligencia artificial, por ejemplo, en los procesos productivos o de inteligencia de negocio, pero también, por otro lado, pues plantean nuevos retos desde el punto de vista de los riesgos. Muchísimas gracias, Guillermo. La verdad es que tenéis todo un plan de actividades y al final es una estrategia, ¿no?, para incluir ese impacto social dentro de vuestra actividad de negocio, ¿no? Y enhorabuena por todo lo que estáis haciendo. Xavi, vosotros como entidad financiera, pues han salido como uno de los riesgos las crisis económicas, el incremento de la deuda. Realmente, ¿cómo vosotros podéis ayudar a mitigar los riesgos y podéis poner en el centro a las personas, que estáis haciendo también un montón de cosas? Sí, con foco en lo social, como preguntabas, Ana. Bueno, nuestro origen fundacional de Caixa, como caja de ahorros y destinado principalmente a lo social, nos enorgullece en el sentido de que lo llevamos, creo que, en el ADN. Pero esto se tiene que demostrar, no solo decir. Sí que actualmente, como banco, CaixaBank heredó todo lo que es la actividad bancaria de la Caixa, y atendiendo a que los beneficios de CaixaBank en buena parte van al principal accionista, que es la Fundación La Caixa, que conjuntamente con Fundación Seres tenéis muchos temas en común, sí que podéis observar que estamos atendiendo en lo social, diríamos, a las diferentes capas. Por parte de la Fundación, empezando por Caixa Proinfancia, que está enfocado a lo que es, evidentemente, los menores. Después entramos en la parte que, como bien decía Guillermo, pues es en la parte de la Fundación foco en la creación de empleo, el programa Incorpora, que después lo declinaré cómo lo estamos llevando en el banco, y todo lo que es la ayuda a personas mayores y a colectivos, diremos, más desfavorecidos hasta el final de la vida, ¿no? Por parte de la Fundación hay un vínculo con Caixa que estamos continuando, y me remito a unos ejemplos para que podáis observar un poco el paralelismo. La creación de empleo, dentro de CaixaBank tenemos una fundación que es CaixaBank Dualiza, foco en mejorar la empleabilidad de las personas en formación profesional, para hacer que encaje la oferta y demanda, diríamos, de empleo. Y esta fundación, que la
la mantuvimos pues, después de la fusión con Bankia, pues está teniendo muy buenos resultados en el impacto en la creación de empleo dentro de lo que es nuestro día a día. En la parte propiamente, diríamos, de la inclusión financiera, tenemos Microbank, que es el banco de microfinanzas. Los colectivos más desfavorecidos pueden acceder diríamos, a cualquier tipo de financiación, porque allí, diríamos, no se piden garantías, y es un aspecto importante para no dejar nadie fuera del sector bancario. Y cuando vamos ya directamente a lo que es propiamente la geografía, tenemos también una atención a todos los lugares más remotos, donde no podemos llegar con una oficina, pues miramos llegar con los ofibuses. Y esto que parece, pues bueno, algo que desde aquí, desde la ciudad, pues se ve como, pues bueno, parece que no es tan importante, pues sí que las personas que están allí necesitan atención en todo lo que es el servicio, diríamos, de estar bancarizado. Y finalmente quisiera resaltar que estos beneficios que van de CaixaBank a la Fundación Social, pues tenemos que verlos como algo, porque es un presupuesto realmente importante, del orden del 30% de los beneficios de CaixaBank que se distribuyen van a la Fundación. Pues bueno, podéis observar que es una parte relevante desde el punto de vista presupuestario, y en lo social creo que es donde tenemos que poner el foco, como comentaba antes. Educación financiera, empleo, cohesión territorial, sí. Senior, que también sé que Sí, tienes razón, jóvenes, me he olvidado infancia. el tema del colectivo senior, tienes toda razón, gracias Ana por recordármelo, porque hemos puesto en el último año pues una especialización de gestores, 1.600 gestores aproximadamente, para poder atender todo el colectivo senior. Sí, gracias. Pues enhorabuena también, Xavi. Y José María, vosotros desde Mars, ¿cómo también impactáis y generáis o ayudáis a mitigar esos riesgos a los clientes, tanto en la parte de la E como en la parte de la S y la parte de la G? Sí, realmente hay una doble perspectiva. En la parte de la S, centrada en lo que somos Marsh, ¿vale? Obviamente tenemos nuestros objetivos y somos muy activos, con mucha acción, tanto desde la perspectiva corporativa como desde nuestra asociación de voluntarios de Marsh, que realmente desarrollamos muchas iniciativas para poder estar cerca de diversos grupos de interés y poder trasladar pues un poco iniciativas que les ayude tanto económicamente como por acción social. Y realmente es uno de los aspectos fundamentales que Marsh como organización, tanto en España como a nivel global, como Grupo Marsh McLennan, estamos muy activos y que publicamos recurrentemente nuestra memoria de desarrollo social corporativo. Esto por un lado, pero obviamente esto nosotros acotamos hasta allá, nuestros empleados, yo creo, como comentaba antes Guillermo, también somos un generador neto de empleo, estamos acogiendo mucha gente con talento para poder ayudarla a desarrollar, ¿vale? Con lo cual en eso yo creo que estamos trabajando muy activamente, pero obviamente eso es una parte específica. Realmente nuestro principal reto es ayudar a nuestros grupos de interés, ayudar a nuestros clientes en que esos retos los puedan abordar, y estamos trabajando con muchos clientes que nos plantean el reto que supone el clima, ayudándoles a cuantificar el impacto que el clima puede tener sobre sus estados financieros, y ayudando a ver cómo pueden desarrollar medidas de protección para protegerse frente a ello, o incluso soluciones de transferencia mediante herramientas alternativas, como pueden ser los seguros paramétricos, porque al fin y al cabo las normativas, las buenas prácticas, un CSRD, una taxonomía europea, un TCFD o la que va a salir ahora sobre biodiversidad de TNFD, nos obliga a evolucionar, y en ese área estamos muy activos, y tanto desde la perspectiva empresa como poder llegar, y me gusta mucho, Guillermo, lo que decías, que Net Zero en un producto desde principio a fin, a trazar el impacto que estamos teniendo sobre toda nuestra cadena de suministro, llegar hasta el último punto, y llegar a llegar no solamente para aspectos específicos, sino llegar incluso a aspectos sociales, todo lo que tiene que ver con la debida diligencia, ayudar a nuestros clientes a impactar de esa manera. Desde la perspectiva de la S, sin duda, lo comentaba antes, somos 85.000 empleados, es nuestro principal activo, y realmente lo que trabajamos mucho es para ayudarles a desarrollarse personalmente, ayudarles a desarrollar sus carreras, ayudarles a ayudar, y todo eso lo que nos tiene que ayudar es a anticiparnos a cuáles son aquellos retos para poder colaborar con nuestros clientes en cuáles son aquellos aspectos, tanto internos como externos, que tienen que anticipar y cómo pueden avanzar. Y la parte de la gobernanza no queda otro remedio que decir que obviamente observamos todas las últimas medidas a nivel de buenas prácticas, a nivel de gobernanza, a nivel de prevención, y realmente esto que nos aplicamos a nosotros mismos, intentamos ayudar a nuestros clientes a tenerlo en su radar, y en aquellos puntos en que pueden necesitar algún tipo de ayuda, pues colaborar en la medida de lo posible.
Pues para cerrar, te tomo esas palabras. Lo primero de todo, daros las gracias a los tres, daros la enhorabuena, creo que estáis haciendo un trabajo increíble como empresas para ayudar a mitigar esos riesgos y tener en cuenta realmente los aspectos medioambientales, sociales y geopolíticos en vuestra gestión y generar mayor oportunidades para todos. Me quedo con esa parte, José María, con ayudar a mostrar ese radar para realmente pues, todos poder construir un mundo mejor, afrontar un mejor futuro y donde las empresas tienen un rol esencial. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.